Ok, bienvenidos a esta reunión, la clase 4, pero la reunión 5. Y todavía estamos hablando sobre nuestra fuente de nuestras creencias, de nuestra esperanza, que es la Biblia, es nuestra base, es nuestro fundamento de nuestro edificio de la fe. Y es una base muy segura y muy, muy buena para nosotros. Buenos días, Wilfredo. ¿Cómo está usted? Ok, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos una pregunta de repaso y recuerden que estudiamos la historia de Lázaro y el rico. Y yo quiero que expliquen la importancia de la palabra para los hermanos del rico en la historia de Lázaro y el rico. Entonces, recuerden que había un hombre rico y un pobre mendigo Lázaro, y pues después de su vida, el rico murió, Lázaro murió, y Lázaro, por su fe en Cristo, estaba en el cielo, y el rico estaba en el infierno porque no creía en la salvación que Dios hizo por él. Entonces, en la historia, ellos tienen una conversación y en el fin, el rico le dice a Abraham, pues manda a Lázaro a mis hermanos para que ellos sepan y no vayan aquí. Pero si recuerdan, Abraham tiene una respuesta sobre la palabra y la suficiencia de la palabra. ¿Y cuál es la importancia de ella? Buenos días, Pialina. ¿Entienden mi pregunta? ¿O debo explicarlo un poco más? ¿Qué dicen ustedes? Nathan, Sí. yo quisiera comentar si Lázaro, digamos, no Lázaro, el rico, perdón, ya habiendo muerto, y decía que les envíen a alguien a darles, era porque él sabía que los hermanos no iban a seguir la palabra, Ujú. porque nadie sigue la palabra. Generalmente la gente la palabra la escucha, pero se quedan ahí, ¿no? Ujú. ¿Y qué dice, cómo responde Abraham a esta actitud? Él les dice que la palabra es suficiente. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que vimos en el video, pues que la palabra tiene la suficiencia, lo que está escrito en la Biblia es más que suficiente para que nosotros entendamos. Mm, Inclusive en el video vemos que Juan en el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo
muchos milagros y muchas cosas más de las que están escritas, pero que con las que sabemos es suficiente. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Buena respuesta. Y una pregunta para seguir sería, ¿aún en el Antiguo Testamento tenían suficiente información sobre Jesús? Sí. ¿Sí? Deme un ejemplo. En Isaías, por ejemplo, Isaías 54, bueno, casi todo Isaías habla de la venida del Mesías. Muchos salmos hablan sobre Jesucristo, sobre lo que iba a pasar, él Ujú, inclusive. ujú, En general, todos los profetas y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo y hacia ujú. el mensaje de la salvación. Sí, exacto. Entonces, Eh, en el Antiguo Testamento. debería ser suficiente. Lo que pasa es que al tener el Nuevo Testamento, prácticamente el Nuevo Testamento lo que nos hace ver es que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Ujú, Y ujú, ahí está la piedra fundamental de nuestra fe, porque el Señor, digamos, nos muestra que Él hace todas las cosas, ujú, las dice y las hace. ujú, ujú. Sí, entonces usted lo explicó muy bien con el Antiguo Testamento antes de Cristo, apuntando a Cristo con profecías, promesas, el Evangelio que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos la misma fe, pero en la dirección opuesta, porque nosotros miramos atrás en el pasado y tenemos fe en algo que ocurrió. Ellos tenían fe en lo que iba a pasar. Ujú. Muy bien. ¿Una pregunta o comentario más? Buenos días, pastor. ¿Puedo decir algo? Sí. Ahora, Sí, Ah, buenos días, Pialina. Ahora sí, funcionó. ya, ahora ya, ya. Excelente. Gracias a Dios, buenos días. Buenos días. Wilfredo, adelante. bueno, podemos ver que la palabra es el mensaje de Dios. Ahí está el mensaje para todos. La palabra de Dios es veraz y no, si no se cree en la palabra, ninguna otra cosa va a tener tanta validez realmente, tanto efecto. Por eso dice, Abraham le dice que ellos tienen la ley, tienen los profetas. Ujú, Ellos no creen, que ellos no se persuaden, si ellos no escuchan la palabra, ajá, se levantan uno de los muertos y llevará el mensaje que van a creer. ujú, Realmente, la palabra es el mayor mensaje, lo único y lo máximo que Dios nos ha legado como ujú, una salida, una guía, como la salvación, como las indicaciones para todo esto. Por eso la palabra es todo. La palabra es el mensaje que revela todas nuestras necesidades. Por eso da mucha importancia. ujú, ujú, Salta la palabra, salta la ley, los profetas hablando todo lo que Dios ujú, ujú, ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ok, si no, sigamos con la lección que nos toca hoy. Ahora tengo para la sección de captar la introducción. En la pantalla ven un montón de dólares, mucho dinero, y también ven una Biblia. Y la historia va así. Había un pastor quien enseñaba a sus jóvenes y él les hacía la pregunta, ok, chicos, ¿qué quieren más?
O si tenían la opción, ¿cuál elegirían? ¿La Biblia o un montón de dólares, un montón de dinero, las riquezas? Y pues todos los chicos, habiendo sido en algunas clases con ese pastor, decían, por supuesto, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero un chico muy listo decía, yo me llevo los dólares. Y el pastor, un poco decepcionado, dijo, pues chico, ¿por qué? Pues con un montón de dólares yo puedo comprar muchas Biblias y yo puedo compartir estas Biblias con muchas personas en mi comunidad, en mi ciudad, y todavía tengo una Biblia. Pues él tenía un punto, es muy listo. Entonces, hoy también seguimos pensando en la palabra maravillosa, poderosa y misericordiosa de Dios. Amén. Y vamos a enfocarnos en Perdón dos. si se puede añadir algo, Nathan, un poco en broma. De Sí. todo ese montón de billetes, un fajito nomás que nos den. Ah. Ujú, ujú, ujú. Con uno nomás ya resolvemos un montón de cosas. Sí, exactamente. Pues por eso necesitamos chequear nuestros corazones y pensar en nuestras prioridades, ¿no? Y nuestra confianza. Pero gracias por añadir eso. No, nos enfocamos en dos secciones bíblicas. Una viene de la primera de Corintios 1, el capítulo 1, versículos 21 y 25. Y también vamos a Romanos 10, 17. Eso es un versículo clave y vamos a enfocarnos en eso. Entonces, ¿alguien quisiera leer de Corintios con nosotros? Amén, pastor. Alfonso, adelante. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos pedían señales milagrosas y los gentiles buscaban sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Muchas gracias. Por favor, lea de Romanos 10, 17 por nosotros también. Así que la Así- fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ok, excelente, gracias. Entonces, una pregunta para considerar eso. Vemos la importancia de la palabra, pues la fe viene como resultado de oír el mensaje y también vimos aquí en la primera de Corintios, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo conociera conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Eso. Entonces, comparte una historia de alguien quien rechazó la palabra cuando se la dijiste. Entonces, Nathan, pensando en las conversaciones, sí, si es posible compartir.
y yo quisiera hacer una reflexión más bien al respecto. La gran mayoría de personas a las que les hemos compartido la palabra, les hemos compartido el mensaje de salvación, la rechazan. Muchos han sido los que nos han rechazado, inclusive como se sufre no solo el rechazo el momento en que se comparte la palabra, sino que ya uno queda como marcado. Uno queda con una, le ponen un sello, ese no es bueno, persona non grata, ¿no? Dice, mucha gente nos ha rechazado y más bien los pocos que nos han, no es que no nos han rechazado, pero que aceptan la palabra, que aceptan que nosotros les hablemos de la palabra y que tienen una cierta apertura para recibir de la palabra, ¿no? Y claro, son dos grupos de personas, ¿no? Es un grupo de las personas que de entrada nos dicen que no, que ellos creen en otras cosas y otras personas, en cambio, escuchan, ¿no? Y uno con esas personas conversa y si el Señor hay la oportunidad, digamos, de que el Señor las vuelva a poner en circunstancias y en momentos en que uno puede seguir compartiendo, uno sigue compartiendo con ellos, ¿no? Yo creo que se van alimentando a través de uno, poco a poco, de las verdades. Excelente, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir una historia? Yo puedo compartir una historia. Sí, adelante, Wilfredo. Solía en un tiempo recibir unos folletos de evangelismo, un correo, cuando el correo funcionaba, ahora ya no funciona el correo acá. Entonces siempre, las veces que cogía un folleto, pues, le regalaba al principal ahí, de la gerencia que tendría, y le hablaba del Señor, pero siempre me rechazaba. Es que recibía folleto, le hablaba y le volvía a dar, le invitaba y siempre me rechazaba. Bueno, después de un tiempo, no estuve ahí por mucho tiempo. Entonces volví a coger otra vez los folletos, quería regalarle y le busqué y no estaba el hombre. Me enteré de que era un hombre joven, que sin embargo, durante ese mes el hombre había muerto. Sí, Dios nos pide paciencia y persistencia. ¿Alguien más? Yo. Ahorita mi esposa me hizo acuerdo de una cosa, perdón que vuelva Nosotros estuvimos recién hace un mes más o menos en la playa, en un sitio que no habíamos ido hace años, hace muchos años, y que fuimos con mucha frecuencia cuando estábamos recién casados, hace como 30 años. Y predicamos con algunas personas ahí en ese sitio. Y nos enteramos que una pareja de pescadores, o sea, bueno, el señor era pescador, la esposa no, que tenían un restaurancito, no sé qué, y a los cuales inclusive les prestamos algo de plata para que pongan su restaurancito y todo, me acuerdo. Y que después los pobres, como no tenían para pagarnos completo, nos pagaban con comida. Cuando íbamos a la playa nos daban de comer, hasta langosta nos daban, me acuerdo. Pero bueno, pasaron muchos años que no habíamos ido a la playa y esta última vez que fuimos, conversando con las personas con las que pudimos encontrar, que a ellos no los encontramos, que ya nos contaron que estaban muy enfermos y que casi no salían de la casa, pero que eran cristianos evangélicos y que estaban, y sí, son hermanitos y ellos están metidos en su casa y nunca casi los vemos, pero dijimos, wow, en eso se sembró una palabra y dio fruto muchos años
después tuvimos esa alegría. Mm, ujú, ujú. Gracias. Violina, vi su Bien, mano. sí. Yo les puedo compartir algo que verdaderamente a mí me afectó mucho. Ujú, Tenía tiempos que le invitaba a un chico. Aquí, yo vivo en una esquina y él estaba al frente en la esquina, él vivía con sus padres. ujú, Y ese último día yo me levanté, pero así como con una tensión de invitarlo. Y le pedí al ujú. Señor de que él se anime pues a ir a la iglesia, al templo. Hermanos, y él fue, la mamá lo levantó y me dijo, no, dice, no puedo. Le dije, ¿qué vas a hacer? Dice, no, es que yo tengo un compromiso aparte, voy a jugar. Dije, vamos primero a la casa de oración porque tengo urgencia. El Señor ha puesto una urgencia en mi corazón de que debes de asistir. Mira, le digo, es una oportunidad que Dios te está llamando para darte muchas bendiciones. Mm, Bueno, él dijo, no, no, todavía estoy hasta con sueño. Eso fue por la mañana, un domingo por la mañana. ujú, Me fui, pero mi corazón estaba que latía, como que algo era que iba a acontecer. Pero hay una duda de uno, ¿no? De que, bueno, ¿por qué lado es ese sobresalto que uno tiene, una tensión? Estuve en el templo, la prédica y me vengo enseguida para compartir con él lo que él hubiera escuchado. Mi sorpresa es cuando yo llego ahí a la cuadra y veo la multitud de gente, hermanos. Pastor, fue una multitud de gente inmensa. mm, Y es como que un balde de agua fría cayó en mm, mi ser. Y yo pregunto, ¿qué pasó? Lo mataron a Daniel. Daniel se llamaba el chico. mm, Y ese es el caso de que yo esto llevo por testimonio a las personas que yo a veces tengo la oportunidad de compartir la palabra con ellos y de invitarlos a las células, a las reuniones de jóvenes. Y cuando ellos se resisten, les digo, mira, Dios tiene grandes cosas para tu vida. No mm, resistas. Dios te quiere librar de algún peligro. ¿Sabe? Le digo que el enemigo de Dios es Satanás. Y cuando sabe que atrás tuyo vienen muchas gentes para Cristo y que tú vas a recibir muchas bendiciones, ujú, te quita de la tierra. Porque es mm, algo que verdaderamente es sorprendente, pastor, es ujú, sorprendente. Ay, y esa es la experiencia que yo puedo compartir con ustedes. Cuando ujú. alguien resiste y cuando uno tiene esa urgencia de que por medio del Espíritu Santo el Señor mismo lo usa como instrumento para rescatar esa alma de las manos del diablo, Ujú. es porque verdaderamente hay algo que el Señor quiere hacer para su bienestar y darle la salvación especialmente. Gracias por compartir. Ujú. ¿Alguien más? Sí, Alfonso. Bueno, yo en este aspecto, en considerar, hablaría por mí mismo, por mi familia. Eh, en este aspecto, más antes siempre nos hablaban la palabra. La verdad que yo vengo de unos padres que son católicos. Entonces, uno dice, católico soy, católico me de morir. Mm, Eso dije yo. Entonces, bueno, no, a veces nos hablaban de la palabra, no, la escuchábamos sí, pero no hacíamos caso omiso. ujú, Pero bueno, le doy gracias a Dios, eh, a mi esposa, le dio una, una enfermedad que le llevaba a un médicos, curanderos y un pocotón de cosas. Eh, en esa semana yo tengo un negocio, vinieron algunas personas a hablarnos del Evangelio y nos encontrábamos desesperados. mm, No sabíamos ya a quién recurrir. Digo ahora, en este instante, empezamos buscando mal,
que doctores, que curanderos, empezamos buscando más la curación, la salvación. Entonces, ahora que ya estamos en el Evangelio, nos damos cuenta, gracias a Dios, entonces nos hablaron la palabra y lo cogimos, nos invitaron, nos llevaron a una celebración y gracias a Dios desde ese instante hemos estado ahí. Ujú. A Dios. Ujú. Eso en síntesis, pastor. Sí, gracias, gracias. Ok, vamos a ir a la siguiente pregunta que dice, ¿qué opinas de la frase siguiente? La palabra es lo único que necesitamos para evangelizar. La palabra es lo único que necesitamos para evangelizar. Yo creo que esa es la verdad completa. Mm. Pero lastimosamente se ve en este mundo que la gente no lo cree así. Ayer yo fuimos a Tumbaco a comprar unas guaguas de pan y regresábamos en el bus con mi esposa y en una de las paradas por el Arenal, más o menos por el mercado, vi unos dos señores que estaban con al lado de un como stand con unos mensajes de los testigos de Jehová, Mm. porque veíamos jw.org, ¿qué es eso? Cuando claro, son jehovahwitness.org, y mi esposa me dice, ¿son testigos de Jehová? Le digo, sí, son testigos de Jehová. Yo veía todos los libritos de esos que tenían ahí, esos puestos en ese stand de rejillas de metálica, y no había una Biblia. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué les pasa? Ujú. O sea, tienen todos los libritos, pero la Biblia no. Mm. Ujú, ujú. Pero ¿de qué de las promociones y todos? Porque ustedes seguramente nos nos encontraron en el Facebook con promociones y todo. Eso es algo de evangelizar, ¿no? No, pues es que nosotros, a ver, el mensaje le llegó a mi esposa para hacer el curso a través del celular de ella y tuvimos el interés de entrar al curso, pero eso es diferente. Mm. ¿Y Porque, cómo es porque diferente? estamos, porque está todo basado en la Biblia, pues. Ujú, ujú, Mientras que ellos tienen otros libros. ujú, ujú. Igual los otros, ¿cómo se llaman los otros? Los que son los adventistas también tienen sus libros propios. Y hay muchos que tienen sus publicaciones propias y sus cosas aparte y que son los que Ujú, y justo al sitio donde fuimos a comprar el pan, que es una panadería que queda en Tumbaco, ujú, son cristianos y ellos, por ejemplo, no sé si han oído de las semillas de la radio BBN, que es una radio cristiana de aquí del Ecuador, las semillas son unas tarjetitas ujú, donde está el mensaje ujú, de salvación y al otro lado está el número de la radio, ¿no es No ujú, se cierto? les... De la BBN. Igual estos señores tienen siempre ahí al lado de la caja donde uno va y paga el pan, tienen unos folletitos, pero son todos basados en la Biblia. Por eso digo yo, la Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar, nada más, ujú. ningún libro adicional. Ok. Claro que podemos ayudarnos con folletitos, con mensajes de presentación y eso, pero todo basado en la Biblia. Ok, gracias. ¿Alguien quiere comentar o añadir o sí? Sí, estoy Sí, pues, Wilfredo.
Sí. Bueno, es la Biblia la que nos da todos los mensajes Ujú, para todas las necesidades. Prácticamente es la fuente para todos los mensajes. ujú. Es la Biblia. Porque de ahí vamos a sacar todas las diferencias. Ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la revelación para todo lo que nosotros necesitamos compartir. Debe ser la inspiración, debe ser el plato principal donde debemos estar. Podemos sacar Ujú, un folleto, podemos hacer un mensaje escrito, no sé de cuántas maneras, pero siempre demostrando, siempre usando la palabra como aspecto. Por ujú. algo Dios nos ha dado la palabra, tiene Ok, poder. muchas gracias. Sí, am, estoy de acuerdo con ustedes. La palabra es el poder de Dios, es lo que Amén. nos convierte. Podemos usar herramientas para llevar la palabra a otras personas. Por Amén. ejemplo, en las promociones en Facebook, muchas veces usamos un versículo o les invitamos a estudiar la palabra. Ah, También podemos usar aún festivales, celebraciones eh, en las que la gente se acude a un sitio y reciben una invitación o que nos conozcan y todo. Entonces hay conexiones. Entonces, pero lo que nos da la fe es la palabra. Amén. Ujú, ujú. Excelente, gracias. Isabel y Luis, ustedes escribieron, nosotros analizamos la propuesta antes de animarnos a seguir este curso. Sí, sí, hay que pensarlo bien. Ujú, Sí, así gracias. es. Gracias a ti, Nathan. Ok, otra pregunta. ¿Cuál le gustan más? ¿La fe es un regalo de Dios o la fe es nuestra obra? Yo. Sí, Violina. Bien, la fe es un regalo de Dios, Ok. porque esa es una gracia de Él para cada uno de nosotros. Cuando Ok. disponemos nuestro corazón a ser obediente. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Nathan, yo quisiera decir que la fe es imposible que sea nuestra obra, porque en nuestro corazón no hay nada que pueda hacer que nazca la fe. La fe eh, es imposible que en nuestro corazón haya algo porque nuestro corazón está, eh, antes de que seamos salvos, me refiero, Ujú, está perdido. ujú, Amén. Pero solo, o sea, cuando nosotros oímos el mensaje de la salvación ujú, y creemos en ese mensaje, ahí nuestro corazón, ahí recibimos una mayor eh, medida de fe, mm, ujú, pero igual es un regalo, porque viene a través del mensaje de la salvación, porque si no, inicialmente, desde que es como que está en cero, el medidor es como ¿cómo se llama? Una aguja del medidor está en cero en gasolina, ¿no? Está ujú, abajo. Pero cuando vamos caminando, empezamos a caminar, empezamos a leer la palabra, empecemos a entender lo que estamos leyendo a través del Espíritu Santo, ahí nuestra fe va aumentando. ujú. Muchas gracias. Si consideramos la pregunta de ¿qué es la fe es la confianza sencilla en las promesas de Dios, nada más. Entonces, no podemos obrar la fe en nuestro corazón por naturaleza, porque por naturaleza somos pecadores, enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, ciegos. Ah, Todos son frases bíblicas que nos describen antes antes de nuestra conversión. Muchas veces yo uso esta imagen
de una casita con un tanque de agua. Aquí está el tanque y cómo reciben las personas el agua por la tubería. Entonces, si pensamos en el tanque de agua como los beneficios de Cristo que Él ha ganado en su vida y también en su muerte en la cruz, como el perdón, la vida eterna, la salvación, ¿cómo recibimos eso? Porque sabemos que no todo el mundo va al cielo. Entonces necesitamos la tubería, los tubos de la fe. Y Dios también nos da estos tubos, la tubería, la fe, nos da por su gracia los beneficios de Cristo, la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, y también nos da a través de su palabra, el Espíritu Santo obrando por su palabra, la fe para recibir estos mensajes, pues estos regalos de Dios. Es como la mano. Dios nos da la mano para recibir el regalo. ¿Una pregunta? No, más bien quiero acotar de que en Hebreos 11:6, ¿Sí? pues allí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que podemos hacer grandes cosas, pero esas grandes cosas que nosotros hacemos, si nosotros no tenemos la confianza en nuestro Dios, pues es en vano. Sí. Porque todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Uh-huh. Es agradarle solo a Él. Sí, podemos ver a muchas personas en el mundo quienes han hecho muchas cosas buenas para el mundo. Y Dios nos bendice por estas obras, pero no son agradables a Dios a menos que tengan la fe, porque aún nuestras buenas obras son contaminadas de pecado, porque por ejemplo, si le ayudo a alguien en la calle, pues tal vez una parte de mi corazón está bien y está pensando en esa persona, no está interesada, pero otra parte de mi corazón está interesado, es muy egocéntrico y yo hago esa cosa por mí mismo. Y Dios demanda la perfección 100%. Entonces, solamente tengo la perfección cuando tengo la fe, porque yo recibo la perfección perfecta de Cristo. Entonces, llevo la ropa, como les decía antes, la ropa de la perfección de Cristo. Amén. Entonces, solamente por eso son agradables nuestras buenas obras. Amén. Y aparte de eso, pastor, recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo tenemos santidad? Bueno, la santidad es a través de la palabra, a través del cumplimiento de sus mandatos. Pero Pues entregar que nuestra vida sea gobernada por el Señor. no, nosotros no somos perfectos. Así, estamos en el proceso y siempre en el proceso. Pero la perfección no es un proceso, es 100% cumplimiento de los mandamientos 100% del tiempo. Exactamente, pero siempre y cada instante estamos buscando agradar al Señor. Pero eso no es lo que Dios quiere. Quiere que seamos santos, perfectos desde el nacimiento y no somos así. No. Entonces es un problema, ¿no? La santidad, es que la santidad está en Él. En Él está la santidad, en el Señor Así Jesús es. está la santidad, en el cumplimiento que Él hizo. Y nosotros, o sea, la palabra dice que nosotros hemos sido hechos santos y hechos justos, pero en Él, en su justificación y en su santidad, en su santidad. Cuando Él fue clavado en esa cruz,
Él hizo justicia y santidad para nosotros, porque si no, no podíamos acceder. Pero al simplemente haber creído, ya somos justificados. Como dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él nos justifica en la fe que tenemos justamente en ese momento en la cruz. En que, por eso él, inclusive me acuerdo, dice que en algún momento dice el Señor, que les dice a ellos, ustedes creen porque ven todas estas señales, pero benditos todos aquellos que van a venir y que van a creer sin ver las señales. O sea, todos los que venimos atrás, que somos nosotros, los que habíamos de creer sin ver las señales, sino solo leyendo lo que está escrito en la palabra y aceptando por fe completamente todo lo que Él nos da. Amén. Pero Jesús también, recordemos que Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Y usted es santo? No Por la gracia y misericordia de Dios, pues estoy en el proceso. Santo, completamente santo, cuando yo esté en la presencia de Él. Justificado, regenerado, sí. Pero hay una diferencia. Les comparto un versículo de Santiago 1:10 que dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y estoy de acuerdo. Jesús nos dijo en Mateo 5:48, sed perfectos como mi Padre, vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Y el propósito de la ley no es para darnos un camino, porque nadie se justifica por las obras que exige la ley, sino para darnos conocimiento de nuestros pecados, nuestra gran necesidad de un Salvador. Así es. Entonces, necesitamos rechazar esta enseñanza, esta creencia que, pues estoy en el proceso de ser perfecto y eso, porque hoy somos perfectos, porque Dios nos ha dado la perfección, y la perfección de Jesucristo es perfecta, perfecta, perfecta de Cristo. Entonces, yo puedo sentarme aquí enfrente de ustedes y decirles, yo soy perfecto como Dios demanda. Si soy perfecto, significa que yo ando en total justicia. Y el único justo es el Señor. Y nos ha dado su justificación. Eso es la doble sustitución de Cristo. Porque Él vivió una vida perfecta, nos dio su perfección y también tomó nuestros pecados y pagó la deuda de ellos en la cruz. Entonces, a veces lo llamamos la doble sustitución. Entonces, ahora usted es perfecta ante los ojos de Dios. ¿Me entiende, Pialina? Sí, porque Él nos justificó en el instante en que nosotros aceptamos reconocer que Él sea nuestro Salvador. En ese momento fuimos lavados, fuimos perdonados, ¿no? Y somos perdonados. Okay. Porque cada vez y cuando nosotros estamos en constante, se puede decir, en nuestra vida diaria mismo, pues reconociendo nuestras debilidades y pidiéndole perdón al Señor. ¿Y qué opina usted sobre mi consejo de rechazar esa enseñanza, esa creencia de tenemos que, es un proceso de ser perfecto? No estoy diciendo que no hay una lucha. En este mundo tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ante los ojos de Dios somos perfectos. Entonces, si me muero hoy, voy a estar en el cielo
no por mi perfección, porque no soy perfecto Amén. por mí mismo, soy perfecto porque Cristo me dio su perfección. Amén. La perfección Amén. está en Él. Amén. Amén. Ok, excelente. Solamente quería clarificar eso. Gracias. Ok. Amén. Lo que pasa es que Dios nos ve a través de su Hijo, nos ve ya perfectos. Nosotros somos los que estamos aquí pataleando todavía y embarrándonos y dándonos las vueltas en nuestra vida y en nuestra existencia, pero el Señor ya nos ve perfectos porque Él ya hizo su obra, Él ya hizo la perfección en nosotros. Ujú, ujú. Gracias. ¿Puedo decir algo, pastor? Sí. Bueno, la palabra nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ujú, Prácticamente en Él estamos completos, dice la palabra. ujú, Completos, ya somos vistos para Dios como santos, como justos. Solo nosotros estamos en proceso porque estamos en el cuerpo. Permanecemos en Él, dice, y si Él permanece y nosotros en Él, naturalmente, Dios nos trata como Él nos ha llamado en la palabra. Estamos justificados es porque Jesús está delante de nosotros. Entre el Padre y nosotros está Jesús, como nuestra justicia, como nuestra santidad, todo. Permaneciendo en Él, vamos a estar siempre para Dios como santos, como justos. Aunque tengamos errores por el factor de crecimiento que estamos llevando todos, ¿no? Entonces esa perseverancia para nosotros es importante. Cuando el Señor venga en su venida, el día en que tengamos que ser sacados de esta tierra, de la palabra en una altura de ojos, cuando seamos transformados, ahí se completará todo lo que nos faltaba. Pero sin embargo, para Dios hoy somos justificados ya por la fe. ujú, ujú. Gracias. Sí, y esa perseverancia nos da Dios, nos obra en nosotros. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Ok, si no, pues Sí, muy buenos días. Dios sí, le bendiga. adelante. Margarita soy yo. Ujú, Bueno, sobre lo anterior, que si somos santos, yo pienso que desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, somos santos. Pero desde el momento que nos arrepentamos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aceptando que Él murió en una cruz por nuestros pecados. Y que de ahí para adelante, eso sí, tenemos que tratar de ir caminando en su perfección. ¿Verdad? Pues por naturaleza odiamos a Dios. Entonces, por nosotros mismos no podemos aceptarle a Dios porque odiamos a Dios por naturaleza. Entonces, Dios tiene que obrar esta fe en nosotros, que es la confianza sencilla en sus promesas, en su Salvador. Y después queremos, no es una obligación seguir, cumplir los mandamientos, es un deseo natural, porque queremos agradecerle a Dios, queremos darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. A veces, no estoy diciendo que usted estaba diciendo eso, pero a veces personas dicen, Cristo me salvó, solo fue su obra, pero ahora yo tengo que mantenerme en la fe, yo tengo que cumplir los mandamientos, todo depende de mí. No, desde el inicio hasta el fin es la obra de Dios, es la Amén. gracia de Dios y todo. Así es. Ya nosotros cumplimos la palabra del Señor por amor. Sí, por gratitud. No es algo que no ganamos el favor de Dios. Por eso no ganamos el cielo, no ganamos ni una gota de la gracia por cumplir algo.
solamente es de gratitud, de un corazón que ha visto el amor de Dios en Cristo. Amén. Bien. Ok, estamos aprendiendo el método de hacer una lección, hablar con personas. Sí, Wilfredo. Oh, ok, entonces hoy nos toca la segunda, que es contar. Y la primera era captar, en la que captamos la atención de las personas, de nuestra audiencia, del público. Y ahora contamos la historia. Y vamos a hablar de 3 formas principales de contar la historia bíblica. Podemos leer la historia directamente de la Biblia. Podemos contar o narrar la historia bíblica con nuestras propias palabras, o podemos dialogar la historia. Es un diálogo interactivo. Entonces, tal vez es como una obra de teatro en la que tenemos participantes del público siendo los, digamos, actores. Entonces, ok, si estamos hablando de Jesús y sus discípulos, ok, vamos a tener algunos discípulos aquí, ustedes van a decir estas cosas y tú vas a ser Jesús y vas a predicar así. Entonces es una manera de contar la historia. Y hay ventajas y desventajas de cada uno. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuáles serían algunas ventajas de leer la historia directamente de la Biblia? Hay que activar sus micrófonos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían algunas ventajas de leer la historia directamente de la Biblia? La ventaja de leer, por lo menos para mí, yo no tengo tan buena memoria, entonces si no cojo y leo, capaz que mezclo, mezclo los versículos que me acuerdo con otros, pero tengo que leer porque si no, no estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Ok, excelente. Entonces, no olvidamos los detalles ni los puntos principales de la historia. Excelente. ¿Cuál sería una desventaja de leer la Biblia directamente? Pues leer la historia directamente de la Biblia. Pienso que no hay desventaja. ¿Perdón? Yo pienso que no hay desventaja de leer la palabra. Ok. ¿Usted dice que no hay desventaja? Que no hay desventaja de leer la Biblia, porque siempre hay una ventaja. Ok. Por la palabra. Estamos hablando de Pastor, sí. lecciones. Ujú. Pastor, Sí. a ver, en leer la Biblia, Ujú. en las ventajas, en leer la Biblia, hay que saberle leer bien la Biblia, ¿verdad? Ok. Interpretarla lo que quiere decir en cada versículo. Y en Ujú. las desventajas es simplemente leerlas y no interpretarlas lo que la dice. Ok. Entonces sí, y en mi parecer hay ventajas y desventajas. Ok. Entonces, si estamos solamente leyendo por leer sin entenderlo, entonces tal vez eso es una desventaja. ¿Qué más dicen? También en las ventajas, por ejemplo, cuando usted está explicando la palabra de Dios a alguien, si usted se la lee ahí, que ellos vean que usted está diciéndole, mire, el versículo tal, por ejemplo, va de acuerdo a lo que yo le estoy predicando. Aquí en la Biblia dice, entonces nosotros ahí mismo
leemos para que vea que no es cuento de uno, sino que está en la palabra de Dios. Entonces es una ventaja de leer la palabra. Así nosotros no sepamos el versículo, pero es mejor enseñarle que está escrito. La desventaja sería nomás decírselo de boca y no hacerle ver que está escrito. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces podemos decir, aún con el dedo, aquí dice la palabra. Aquí dice la palabra. Claro, que, o sea, que se den cuenta que realmente no es porque nosotros queremos decirle, sino que escrito está, como dice Jesús, escrito, aquí está en la palabra del Señor, no es cuento mío, sino que mire, aquí está escrito, ¿sí? Entonces es una ventaja para que la persona ¿cómo se dice? Vea que realmente lo que yo le estoy diciendo está en la palabra de Dios. Excelente, gracias. Isabel y Luis dicen, hay otros métodos más dinámicos para realizar la evangelización, pero siempre basados en la Biblia. Sí, obviamente. Pues les cuento que si estamos enseñando a niños, tal vez no vamos a leer directamente de la Biblia. Tenemos que usar otro método porque hay El libro de colores. Sí, El libro de colores. Eso usábamos cuando estábamos en las clases de escuela dominical. Sí, entonces hay Biblias con ilustraciones, con dibujos. También en la Biblia hay algunas palabras muy grandes para los niños. Entonces, ok, vamos a contar, o tal vez en la otra sección que dice aquí, en contar o narrar, vamos a narrar la historia a los niños. O si no tenemos una Biblia, estamos en un bus o algo y no tenemos internet para acceder a la Biblia, pues tenemos que narrar la historia y puede ser un poco más dinámica para la persona. Eso. Es muy bueno saberse, por eso es bueno leer la palabra de Dios y dentro de ella hay muchas historias, ¿verdad? A mí me encantan las historias de Rula. Bueno, yo me he leído y aparte de que me las he leído, he visto en películas, en series, ¿no? Pero voy viendo si va de acuerdo con la Biblia y eso me ha ayudado mucho a aprenderme las historias de la Biblia que son fascinantes, me encanta. Y eso a mí me ha ayudado también a evangelizar con las historias, ¿sí? Yo me sé algunas, entonces yo les cuento, mire, es que en Esther nos enseñan esto, pero entonces ahí ya le busco el versículo preciso, pero les narro la historia primeramente. Sí, eso también me ha ayudado mucho a evangelizar. Gracias. El segundo método que pueden usar, que hemos mencionado, es contar o narrar la historia. Y mencioné una ventaja de eso, es que, podemos, pues no estamos cambiando la palabra de Dios, no estamos mintiendo, pero podemos hacer que la historia se entienda para el público adecuado. Entonces, si estamos hablando con una persona quien lee mucho, que le gustan los libros, entonces tal vez vamos a sacar nuestras Biblias y, vamos a leer este capítulo. Pero si estamos con nuestros niños de 5 años, vamos a leer Romanos directamente, pues tal vez no, pero podemos contar las verdades, narrar las verdades y especialmente con las historias de Jesús, contándoles de Jesús. Yo quisiera compartir nuestra experiencia, como Isabel y yo trabajamos un tiempo con niños, hace algunos años, ¿no? En escuela dominical.
Y siempre lo que se les daba a ellos era especial porque se les narraba la historia y aparte de eso, o sea, dentro de lo que se narraba había un versículo específico. Por ejemplo, yo me acuerdo, alguna vez se les compartió la historia de cuando Jesús estaba estaban en la barca y vino la tempestad y Jesús se levantó y entonces dice, el versículo dice, Jesús reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y yo le puse música, me acuerdo, al versículo. Y bueno, siempre les ponía música a los versículos y les enseñaba a los niños del versículo como canción. Entonces yo les enseñé, Jesús le dijo al viento y reprendió al mar. Y bueno, les puse música y los niños se acordaban, a la semana siguiente se acordaban los versículos. Excelente. Y los otros profesores de escuela dominical nos decían, oye, ¿cómo hacen ustedes para ponerle música? No sé, se me ocurre y le pongo. Y los niños se acordaban. Y muchos aprendieron y aceptaron al Señor. Me acuerdo con el librito ese de colores y todo. Fue un tiempo hermoso porque niños de 6 años aceptaron al Señor y esto ya es hace, ¿qué? 25 años. Hace 25 años, o sea que ya esos niños deben estar bastante grandes ya. Sí, eso es bueno. Pues tenemos que pensar en el público. Una de las desventajas de narrar la historia, pues realmente no es una desventaja, pero tenemos que estudiar y prepararnos bien, porque no queremos evitar, pues, omitir una sección importante o cambiar algunas cosas. No queremos hacer eso con la palabra de Dios o inventar una verdad diferente. No, no, no. Estudiamos la palabra, nos basamos en la palabra para poder narrar la historia fielmente a la palabra de Dios, a la Biblia. Y la última es dialogar y es muy interactivo. Y pues como Isabel y Luis acaban de decir que pues aun cuando ponemos música a la letra, a los versículos, nos ayuda a aprender aún más cuando participamos en la lección. Entonces, pero una desventaja de eso es toma mucho tiempo. Entonces, pues tenemos que pensar en lo que tenemos que enseñar, el curso y todo. Tal vez solamente vamos a enseñar algunas historias y no muchas historias, pero vamos a enseñarlas muy bien. Está bien, es decisión suya. Pero si queremos, ok, tenemos 10 horas en 10 semanas y queremos enseñar 10 historias, tal vez solamente usamos este método algunas veces porque toma mucho tiempo. Ok. Hablamos un poco más del proyecto final antes de terminar la clase. Y la meta es solamente enseñar una lección bíblica con alguien. Es una cosa muy hermosa porque ustedes van a participar en la misión de Jesús para llegar a más gente. Aún en este proyecto final. También es parte del curso para entender las dos cosas que queremos hacer. Aprender cómo entender la Biblia, la importancia de la Biblia y compartirla con los demás. Entonces, en 2 semanas es la fecha límite y qué mensaje bíblico van a compartir. Vayan pensando en eso. ¿Con quién van a compartir este mensaje? Algunos estudiantes en el pasado han enseñado su lección a colegas, a familiares, a vecinos, a sus hijos, a sus esposos. Entonces vayan pensando en eso
y empiezan a pensar en cuándo y dónde. Entonces tienen que agendar algo. Ok, pues vecino, yo quiero enseñar algo para un proyecto final. ¿Quiere hacer eso conmigo? Oh, ¿cuándo podemos? Oh, este sábado a las 11. Ok, todo listo. ¿Dónde? Oh, pues en mi patio o en mi casa o en la tienda o algo así. Entonces vayan pensando en esas preguntas y les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo. Entonces, tal vez tienen que practicar grabándola. Por ejemplo, si es una lección de 15, 20 minutos, tal vez tienen que hacerlo en partes porque los archivos son muy pesados para enviar por WhatsApp. Entonces, si quieren practicar enviándome algunos videos, mándenme los videos, pero no coloquen los videos en los grupos de WhatsApp porque no queremos llenar la memoria de los dispositivos y todo, pero eso es. Una pregunta sobre el proyecto final. He colocado un plan, un documento, un PDF para ayudarles en su preparación. Entonces hay una parte de captar y una pregunta, ¿qué van a hacer? Hay una parte de contar y cuáles preguntas van a usar y cómo van a contestar las 5 preguntas que hacemos con las historias. Entonces, descarguen ese documento y voy a colocarlo en el grupo de WhatsApp de nuevo y úsenlo para su preparación del proyecto final. Ok, si no hay una pregunta sobre eso, entonces